Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos y coincidir. Cuando cada semana procuramos estar aprendiendo de la palabra y nos dedicamos un ratito a estudiar, a cuestionar, a tratar de sustentar nuestra fe, lo que estamos haciendo es crecer, madurar en la fe, madurar espiritualmente. Y aunque hay días en donde nos vemos obligados a cancelar por cuestiones de lo que hacemos también en Redime, los concilios que tenemos, las decisiones que debemos de tomar, bueno, pues el día de hoy entonces por eso es más privilegiado todavía para nosotros, porque nos da la oportunidad de poder aprender. El día de hoy voy a comenzar con un tema nuevo. Normalmente hablamos de alguna cosa, duramos 2 o 3 semanas hablando sobre ello, lo discutimos, lo profundizamos y lo dejamos por ahí en reposo para que cada uno vaya digiriéndolo y aplicándolo a su vida. El día de hoy quiero comenzar entonces con el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, a partir del verso 3 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y yo sé que este pasaje normalmente lo usamos para hablar de lucha espiritual, de guerra espiritual. Y cuando hablamos de eso, normalmente estamos pensando siempre en los demonios y los ángeles caídos o en los gatos que se ponen acá a darnos cerca. Denme chance. Muy bien, listo. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, normalmente estamos pensando en guerra espiritual, y cuando hablamos de guerra, siempre enfocamos como que el cúmulo de las desgracias tiene que ver con Satanás. Pero en esta noche yo quisiera que nuestra visión se ampliara un poquito para dar entrada al tema que queremos hablar. Entonces, pues aunque andamos en la carne, porque somos criaturas biológicas, porque somos criaturas descendientes de Adán, porque somos parte de una humanidad que perdió la imagen y semejanza de Jesús, aunque vivimos en esa dimensión, dice, no militamos según la carne, o no llevamos a cabo, no vivimos, no actuamos, no tomamos decisiones según la carne, según esta naturaleza caída. Y dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y entonces yo quisiera preguntar en esta noche, y esa es mi primera pregunta de la noche, ¿cuáles son las armas que usted conoce? Porque normalmente cuando hablamos de armas espirituales, cuando menos de mi cristianismo de los 20 y tantos años que tengo, normalmente hablamos de algunas muy en particular. No quiero inducir nada porque quiero escucharlos a ustedes, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuál es el menú de armas que tenemos el día de hoy. Entonces, ármense pues, y dejo de compartir para poderlos ver a todos, ¿sí? Y quisiera entonces preguntarles, ¿cuáles son las armas que ustedes conocen? A ver, ¿hay alguna manita por allí? Díganme alguna de las armas. Porque si no, luego esto se convierte en un diálogo entre Mil y yo, ¿sí? Pero... no sé poner la manita, pastor, pero una es la oración. Ok, la oración, muy bien. Entonces, la oración hacia Dios, y ya tenemos una primera arma espiritual. Muy bien. ¿Qué otra arma? La Biblia. La Biblia, para agarrar a bibliazos. ¿Cómo la Biblia es un arma? ¿Cómo la usa usted? ¿Como arma de contundencia, de contusión? ¿Sí?
o la usa? De defensa contra el enemigo. Ok. Entonces, Jesús en Mateo capítulo 4, estando ante Satanás, dijo, escrito está. Y entonces comenzó a declarar la palabra, ¿verdad? Quiero pensar que por allí va la idea. Dice Lore, a ver Lore, te escuchamos. La palabra de Dios dice en Gálatas que nuestras armas son poderosas, y entonces una de ellas es el apresto del evangelio de la paz, o sea, evangelio, el llevar la palabra. Otra, la coraza de justicia, el escudo del yelmo de la salvación. O sea, en mi mente no va a entrar otra cosa. Yo estoy fija que yo soy salva y que mi mente está, que mis emociones están a un lado y mi mente está conectada con el Señor. La espada de doble filo, que es la palabra de Dios, que escudriña los corazones. Bueno, eso, por ahí. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, entonces, son más o menos las clásicas que hemos escuchado. ¿Alguien tiene otra de las clásicas? A ver. Yo, pastor, Adelante. yo creo que para mí Ajá. es la palabra, la adoración para mí, en lo personal, es un arma muy fuerte de adoración, la adoración para mí. Muy bien. Ahora, todo esto que estamos diciendo no quiere decir que, bueno, ya saben que esto de repente suena retórico, pero no estoy diciendo que ninguna de todas ellas no sea válida, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, todas ellas son armas. Muy bien. Rafa levantó los dedos, lo alcancé medio a ver. A ver, Rafa. Sí, en las escrituras dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Una de las, el ayuno y la oración van agarraditas de la mano todo el tiempo. Muy bien. Y entonces son armas y las usamos entonces el ayuno, la oración, la adoración, la alabanza. Usamos la oración hacia Dios, la intercesión. Hablamos de la predicación. Y cada una de ellas son muy, muy importantes, ¿sí? Pero sucede algo muy curioso. Porque si ustedes revisan conmigo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces uno diría, vamos a derribar las fortalezas del diablo. Pero fíjense qué cosa tan curiosa nos dice en el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Digo, porque cuando pensamos en las fortalezas, pensamos en las fortalezas del otro, ¿sí? O sea, finalmente, y bueno, pues para eso tenemos al diablo como el malo de la película y no voy a defender al diablo, pero resulta que el versículo como sigue nos comienza a decir derribando argumentos y los argumentos que hay que derribar, ¿de quién son? Pues curiosamente, sí, aunque no le alcancé a escuchar a Mili porque tiene la boca llena, pero cuando dice derribando los argumentos, está hablando de mis argumentos, curiosamente, porque el que necesita ser convencido muchas veces y el que está en una batalla y el que tiene por ahí un campo de conflicto en la mente, termina siendo precisamente este mismo que habla. Y entonces, cuando nosotros estamos considerando lo que está diciendo aquí 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en esta noche, yo quisiera hablar de la lucha espiritual, pero de la lucha espiritual que tenemos principalmente contra nosotros mismos, donde nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfocar las cosas se convierte en el primer impedimento. Créame, hace más daño el fuego amigo que el fuego enemigo. Porque del diablo se espera finalmente que nos ataque, el diablo se espera que levante entonces metodias, ¿sí? Que levante acechanzas. Usted siempre debe desconfiar del diablo porque el diablo siempre va a estar haciendo su parte, ¿sí? Yo crecí escuchando el que no ora, el diablo se lo devora.
Sí, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y cosas como estas que son ciertas, pero resulta que mucho del cristianismo de nuestros días ya no se escucha aquello de crucificar la carne. O sea, el malo es el diablo, pero bueno, yo no fui, ¿verdad? Fue el otro. Y muchos de los problemas que estamos viendo en la sociedad actual, hablando de estas nuevas generaciones, son jóvenes de cristal, cristianos de mazapán. Y entonces, el problema es que hemos llegado a un punto en el cristianismo, como en la última de las iglesias de Apocalipsis, ¿sí?, donde tenemos una iglesia que se dice fuerte, bendecida y en victoria, una iglesia que se dice que está siempre en éxito, que está siempre librando la batalla, pero que curiosamente está estancada y que cuando se habla frontalmente de situaciones de pecado, entonces la gente toma ofensa, se siente lastimada, se siente agredida, y lo que termina sucediendo entonces es que terminamos entonces huyendo, ahuyentados por la confrontación. Y entonces, esta noche yo quisiera hablar de un arma, que es un arma que normalmente no pensamos en ella como arma, y es el carácter. El carácter como arma de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos buscando eso, ¿por qué el carácter es tan importante? Miren, en Romanos capítulo 8, en el verso 18 y siguientes, dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto, hemos pasado por 2 años de pandemia, y bueno, pues parece ser que ya lo sobrevivimos y ya estamos queriendo otra vez regresar a, pues no sé qué hace usted antes de la pandemia, pero pues la pandemia, quiero pensar que lo que hizo fue llevarnos a crecer, madurar, fortalecernos y a ser mejores cristianos que los que éramos antes de la pandemia. Quiero pensar que las adversidades lo que hacen es desarrollar en nosotros la convicción del destino eterno que tenemos. Quiero pensar que ante la posibilidad de la muerte continua, lo que hicimos fue afianzar nuestra convicción de que nuestro Dios es un Dios de vida. Pero resulta que pareciera ser que algo pasa desde lo espiritual, que el ser humano, en lugar de consolidarse, muchas veces lo que hace es fracturarse, desgajarse, irse poco a poco deconstruyendo. Y dice entonces Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y una vez más, entonces permítanme ser retórico, rascarme mi orejita y preguntarme, ¿por qué la creación dice que está anhelando ardientemente, se quema de las ganas de poder ver a los hijos de Dios manifestados? ¿Han escuchado ustedes aquel dicho viejo de rancho que el que espera desespera? Dice, ya no me hagas esperar, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos esperando algo significa que todavía no lo tenemos. Cuando estamos aguardando algo significa que todavía no ha llegado. Y entonces, si la manifestación ardiente de la creación es por algo que todavía no se ve, entonces significa que esta manifestación del ser hijos es uno de los elementos fundamentales que tendríamos que buscar en este tiempo. Ahora, escúchenme, para que no piense que estoy hablando blasfémicamente. No estoy diciendo que Dios no se deba de manifestar. Pero si le digo un secreto y no se enoja conmigo, el problema nunca ha sido Dios. El problema nunca ha sido que Dios se manifieste. El problema ha sido que los seres humanos nos cuesta manifestarnos a nosotros. Y entonces,
Nos dice que la creación entonces, dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O dicho de otra manera, cuando dice que la creación misma será libertada, ¿sí? Pero dice también. Entonces el también nos implica que hay alguien más que está en la esclavitud de la corrupción. Y ese alguien más, finalmente, pues es el ser humano. El ser humano, entonces, desde Génesis capítulo 3, fue sujeto, fue encadenado, fue esclavizado, dice, a la corrupción. Y yo sé que la palabra corrupto no nos gusta. Ok, ¿alguien podría decirme qué entiende por corrupto? Dejo de compartir el versículo o para poder ver manitas. A ver, déjenme ver manitas. A ver. ¿Qué significa la palabra corrupto? ¿Sí? Yo creo que ustedes deben de tener algún concepto porque vivimos en un país que está en el 117, ¿sí? En la tabla de, bueno, donde el número 1 son los menos corruptos y México, según el Observatorio Internacional para este tema de la corrupción, nos ponía como en el 117, o sea que somos un país bastante corrupto, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa corrupción? Torcido. Adelante. Mira. A ver, ahí viene Fede. Adelante, querido Fede. Bueno, yo entiendo corrupto como algo que va de lo organizado hacia lo desorganizado, como una entropía. Una entropía. Muy bien. Una entropía. Muy bien. No sé qué es. Que dice por allí que no saben lo que es una entropía. ¿Qué será una entropía? Fede. Para los que escucharon Es lo que comentaba. Los que escucharon tu... Ok. Es que algo que está organizado de alguna manera se va desorganizando. Es como cuando guarda uno un cable en un cajón, lo guardas bien enrolladito y un mes después le abres y el cable está totalmente desenredado o enredado en sí mismo en una manera caótica. Es pasar de la organización hacia el caos. Ajá. Entonces, entropía es un galimatías. Entropía es un galimatías. Por ahí tengo un eco, voy a silenciarte. Y entonces, la entropía es un galimatías. ¿Sí? Bueno, parece ser que no salimos de asunto. Bueno, algo caótico, algo desordenado, algo fuera del lugar, donde las cosas no funcionan como deben de funcionar, donde las cosas están entonces volteadas. Es un desastre. Y bueno, hay muchos términos más de rancho como para poderlo decir, pero el término entonces una entropía significa algo que se está desbaratando, o sea, que está perdiendo su forma, que está perdiendo su sentido, que está perdiendo su integridad. Es un desorden. Está quebrado en sus estructuras. Ok, todo eso puede significar una entropía. Corrupto. Bueno, ¿alguien más quiere decir qué es corrupto? No digo que diga quién es corrupto, no, porque no es encuesta, pero ¿qué significa para otros de ustedes la corrupción? Porque Romanos 8:21 nos dice que la creación está esclavizada a la corrupción. Yo había puesto en el chat que es algo que está tergiversado o que está torcido, algo que está adulterado prácticamente. Ok. ¿Y por qué en México dicen, el que no tranza no avanza, Carmen? ¿Sí? Entonces, ¿qué será corrupto desde este punto de vista? ¿Qué dicen?
Corrupto, su raíz latina, corruptus, significa el que se deja sobornar. Entonces, el que se pervierte, el que es deshonesto. Entonces, cuando está hablando de el dejarse corromper, de dejarse sobornar, de hecho, la palabra corruptus significa roto. Entonces, que se ha roto algo. Cuando el ser humano peca, se rompe, se desbarata, se convierte en un desastre el propósito que Dios tenía para el ser humano. ¿Sí? A ver, no sé si aquí dice Mari, corrompido, descompuesto, podrido. ¿Sí? Cuando usted dice la carne se corrompió, lo que dice es se pudrió, está echado a perder, ya no sirve. Y entonces, Romanos capítulo 8, verso 21 nos dice, porque la creación también, o porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero cuando dice también, lo que está diciendo es que hay alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Resulta que los seres humanos espiritualmente estamos en una condición corrompida, podrida, adulterada, donde no es el Espíritu de Dios lo que se manifiesta en toda su pureza, sino que está mezclado con mentira, con odio, con celos, con envidia y con todas las cosas que usted me puede decir de Gálatas 5:17, que son los pecados de la carne. Hasta allí, ¿cómo vamos? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de un arma espiritual, pues la primera arma tendría que ser lo que nos limpia a nosotros, lo que nos descontamina a nosotros. Escúcheme, el arma más poderosa que tiene un ejército es un soldado saludable. Es un soldado en todo su potencial, en toda su plenitud. Porque no sirve de mucho tener espadas, escudos, fusiles, si quiere usted, armas de guerra, si el más importante, que es el soldado, está herido, está moribundo, está podrido. Y entonces el arma de guerra más importante no es la alabanza, sino quien alaba. El arma de guerra más importante no es la oración, sino el que ora. El arma de guerra más importante no es el ayuno, sino el que ayuna. Porque lo otro es una acción que ejerce aquel que es el único que puede manifestar la presencia de Dios, que es el Hijo, un Hijo de Dios. Y entonces, si la alabanza pudiera cambiar algo, ponemos un disco y lo ponemos 24 horas a estar suene y con eso se transformó el mundo. No, pero no es el disco, es la persona que se conecta en alabanza. Si la Biblia sola pudiera hacerlo, entonces ponemos una Biblia amarrada de un mecate y que dé vueltas y que le pegue algún chamuco en la cabeza. Sí, pero perdónenme lo ridículo. Pero el problema entonces no es ese. El problema es el que toma la palabra y la hace suya y la encarna en su corazón. Se apropia de ella y la convierte entonces en el punto de manifestación de la presencia y del poder de Dios. El arma más importante eres tú. Sí, eres tú, si has entendido estas cosas de las que estamos hablando. Y entonces, por eso dice que la creación está gimiendo, ¿sí? Toda la creación está gimiendo a una. O sea, todos los seres vivientes, todos los seres creados por Dios, todo lo existente está gimiendo y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que está diciendo es, en medida que nosotros sanamos y restauramos nuestra identidad como hijos,
Por eso está esperando la manifestación gloriosa, dice, no de los guerreros de Dios, de los hijos de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos en esta parte donde entendemos que la manifestación gloriosa de Dios viene con la restauración de nuestra identidad, empezamos a entender qué tan importante es el trabajo de restauración. Noten ustedes una cosa, ¿sí? Para Dios es fundamental, más que pensar en lo que está haciendo el diablo, para Dios es fundamental pensar qué está pasando con sus hijos. Y una vez más se lo digo, perdóneme si suena blasfemia. No, no es blasfemia. Un padre está más preocupado por lo que pasa con su hijo que con lo que pasa con el vecino. Para Dios entonces, ¿sí?, la preocupación de qué sucede en el corazón de sus hijos, de su pueblo. En Juan capítulo 8, verso 33, 34, noten ustedes, los judíos le estaban diciendo a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿sí? ¿Cómo dices tú? Serán libres, porque lo acabo de decir yo también en Romanos capítulo 8. Y la gente dice, no, es que, ¿cómo voy a ser yo esclavo? Y Jesús le responde, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces, ¿cuál es el problema de la esclavitud? El problema de la esclavitud es que el que lo practica se esclaviza. Y el pecado entonces viene a ser una acción que la hemos naturalizado en nosotros. Se ha vuelto parte de nuestra cultura, se ha vuelto parte de nuestra vida diaria, se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Y entonces estamos tan acostumbrados a vivir de una cierta manera que ya no lo vemos. Tenemos una ceguera ante lo cotidiano. Tanto lo haces que tú dices, bueno, no es malo. Además, si lo hago yo, lo hace un montón de gente, no debe ser tan malo. Bueno, mal de muchos. No hay un versículo que diga eso, pero usted se sabe seguramente algo que tenga que ver con eso. Y entonces, en Romanos capítulo 6, verso 15, el apóstol Pablo comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y nos dice, Romanos 6, 16, anótelo porque este es bien importante. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y entonces, ¿a quién obedece usted? ¿A quién obedezco yo? Porque precisamente es lo que estamos intentando mostrar. ¿Cómo? Cuando estamos hablando nosotros entonces de la corrupción, ¿cuáles son las áreas en la vida de una persona donde se ha corrompido de tal manera, se ha contaminado de tal manera que su vida obedece, su vida gira alrededor de aquello que, no siendo de Dios, toma una mayor autoridad que Dios? Si gustan apagar sus cámaras para que nadie piense que lo estoy viendo. Ok, yo voy a extender aquí mi imagen y entonces para poder poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando una persona, teniendo que hacer algo, no lo hace por pereza? Entonces significa que está corrompido, está podrido, está contaminado. Y entonces esa pereza termina controlando la vida de la persona y se vuelve más importante que la convicción de Dios de que debemos de hacer algo. Mire, yo sé que ir a la iglesia debe ser difícil. Y usted va a decir, bueno, pues tú tienes que ir a la iglesia porque estás en tu casa. Pues sí. Pero para mí ir a la iglesia significa prepararme desde 4 horas antes, 5 horas antes,
Y a veces la gente cuando llega, sí, dice, no, pues es que el pastor no se ha cambiado. Pues sí, porque desde que temprano anda uno preparando y acomodando y haciendo cosas para que pueda estar las cosas listas. Ahora, si en lugar de tener que acomodar esas cosas, yo simplemente tuviera que viajar, aunque fuera Ixtlán, que está a 100 kilómetros de distancia, probablemente tardaría menos nada más subiéndome e irme a predicar, que lo he hecho un montón de ocasiones durante todos estos años de servicio. Pero lo que quiero que entienda es, el que lo hace por la convicción y tiene que crucificar entonces, tiene que arrancar de sí aquello que está podrido. La pereza entonces es una forma de mostrar algo que puede estar podrido en nuestras vidas. Pero también la envidia, o el juicio, o la amargura, la mentira, cualquier cosa que usted me pueda decir, eso no debería de estar allí, pues eso se llama corrupción. Porque corrupción implica algo que ha sido adulterado, contaminado. Y entonces, ¿en cuántas áreas usted puede tener corrupción? Bueno, pues resulta entonces que si usted va con el médico, vamos a suponer, mire, una vez nos fuimos de campamentos estando yo en los estados. Y no sé si a usted le gustan los campamentos, pues yo me pasé mucho tiempo de mi adolescencia de campamento. Y una vez entonces fuimos a la laguna de Tetepiltic, que dicho en términos más coloquiales es un rancho lodoso y mugroso. Y allí donde estábamos en el campamento había alguien que tenía puercos y pues imagínense, un charco del tamaño de Tetepiltic, no, pues los puercos estaban fascinados con eso y nosotros estábamos entonces acampados, nosotros románticamente a las orillas del lago, pero pues estábamos ahí entre el espacio de lo que era el tiradero de los puercos. Todo muy bien. Mientras estuvimos por allí, yo no sentí nada y pasaron los días y yo empecé a sentir un grano en la espalda. Y el grano estaba empezando a crecer y me sentía medio incómodo. Al principio tenía como que comezón y ya después se me empezó a inflamar y llegó un momento en donde me empezó a supurar. Y pues, aunque tenía médico en casa, el médico en casa a veces era bastante drástico y entonces pues me busqué a alguien más que me ayudara y ya le pregunté por allí a alguien, que era mi mamá, ¿sí? Oye, ¿qué tengo en la espalda? Y dice, tienes un grano, déjame ver qué tienes en el grano. Y ya me quité la camisa y dice, a ver, inclínate un poquito, te voy a apachurrar el grano. Pues imagínese usted que, pues, ¿qué pensaría de un grano? Pues podría ser una espinilla o algo así. Y cuando me apachurra, empiezan a salir gusanos. Traía un gusanero, no sé qué insecto me picó, ¿sí? Que me había entonces inoculado sus huevecillos y en el grano tenía entonces un montón de gusanos. Ahora, si usted trajera gusanos, yo traía gusanos y entonces le agarré un cierto desagrado a los gusanos. Y entonces, si usted trajera un montón de gusanos, ¿qué haría con ellos? Los sacaría de uno por uno para ponerles nombre, decir, ay, mira qué pequeñitos, ¿sí? Y los traería. Pues claro que no. Lo que haría entonces sería quitarlos de allí, corregir la situación. Y corregir significa quitar aquello que estorba, aquello que lastima, aquello que enferma y limpiarlo. Cuando mi mamá empezó a hacer eso, pues al momento de apachurrarle, pues ya que mi mamá vio, mi mamá tenía sangre fría para esas cosas, ¿sí? Entonces digo, pues agárrate, apachúrralos. Y ya, digo, pues te voy a apachurrar, mijo, ¿sí? Y empezó entonces a apachurrarme para que salieran los gusanos. Pero se quedó con la duda de que si los gusanos se habían salido o se habían apachurrado allí, o quedaba algún gusanillo muy chiquillo que no se enteró que había que salirse. Y entonces mi mamá dijo, no, pues es que necesitamos limpiarte bien. Pues ya estábamos en eso. Y entonces lo que hizo fue, me hizo un corte, ¿sí? En casa teníamos equipo médico, por supuesto, ¿sí? Y ella era enfermera casera, ¿sí? Y yo era paciente constante, así que ya tenía toda una experiencia. Ella
haciéndome cosas como esas y yo pues sufriéndole ahí. Y entonces ya me hizo un corte y apachurró otra vez y luego teníamos una solución salina, le hizo un agujero y le apachurró con fuerza para que entonces saliera fuerte el chorro y se empezó a limpiar aquello. Y ya que estaba bien limpio, entonces buscó algo con que desinfectarlo y le echó otro chorro. Y luego ya me puso algo para que no se me fuera a contaminar otra vez. No me acuerdo si le echó mertiolate, un chorro, algo que debió haber dolido bastante porque lo tengo muy presente todavía. Y luego me puso una gasa. Y bueno, ya se imagina usted toda la historia. Ahora, con todo el dolor que causó, pues uno diría, pues debió haber sido algo malo para mí. Pues fíjese que no. Dice Proverbios capítulo 9 en el verso 7. ¿Sí? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sabe qué significa la palabra corregir? Significa ayúdalo a limpiarse. Quítale lo que le está estorbando. Sácale el gusano de la espalda. Aunque lo tengas que cortar. El otro va a decir, gracias porque yo no me podía alcanzar con los brazos allí, pero tú lo pudiste hacer y me sanaste, me limpiaste. Me hiciste un favor, algo que me era imposible para mí, tú lo hiciste por mí. La palabra entonces, corrección, que tenemos primeramente, mira qué mal me cae de repente esta cosa que me borra mis cosas. Ok, pero aquí estamos. El enemigo no nos va a dejar. Amén. Ok, muy bien. Y entonces, cuando estamos hablando de corregir, y estamos hablando del primer término, el que corrige al escarnecedor. Aquí la palabra que se utiliza es una palabra en hebreo, que es la palabra yesar. Esta palabra, si la pensáramos, es una palabra muy doméstica. Déjeme se la pongo, ¿sí? Si usted hubiera ido a un rancho en tiempos de que no había lavadora, ¿cómo se lavaba la ropa en el rancho? ¿Alguien sabe? Ponías En el arroyo con la piedra. En un arroyo con una piedra, y lo que hacía la gente antes de que hubiera jabón era golpear la ropa contra la piedra, porque no tenían ellos jabón que rompiera la grasa, y entonces se pasaban golpeando la ropa, ¿sí?, contra la piedra con agua, ¿sí?, y dale, y dale, y dale, y dale, y al momento de estarla golpeando, de estarla estrujando, lo que estaban haciendo era que la mugre, la grasa que estaba entonces en las fibras de la tela se desprendiera. La palabra yazar, ¿sí?, dice el que le da una jabonada al escarnecedor, si lo quieren poner así, traducido entonces en la idea. La palabra yazar entonces significa agarrar eso y golpearlo contra la piedra. Ahora, el que lo hace con odio. ¿Lo hace para romper la túnica? No, lo que está tratando de hacer es de lavarlo, limpiarlo. Pero noten ustedes la contradicción entonces. El que está buscando lavar la ropa, esa es la palabra yazar. Está tratando de ayudar al escarnecedor que está todo sucio, que tiene una vida corrompida, que está contaminado, y está tratando de limpiarlo. Pero el escarnecedor se siente ofendido porque lo estás tratando de limpiar, y entonces dice, se acarrea afrenta. El otro se va a poner en su contra, lo va a agarrar de enemigo y va a tratar de ponerle entonces una jabonada de regreso, ¿sí?
El que reprende al impío, el que le llama la atención al necio, al injusto, dice, se atrae mancha, desencadena un conflicto, se mete en problemas. Arma espiritual, la corrección. ¿Cómo va a llegar a ser usted a la imagen y semejanza de Dios? Pues quitando todo aquello que le estorba. Hay una escena muy interesante, yo no sé si usted ha leído a J.S. Lewis, digo a C.S. Lewis, es Charles Stapleton Lewis, que escribió las historias de Narnia. Y hay un pasaje en una de las novelas, no recuerdo cuál de ellas, pero donde Charles Stapleton Lewis es un cristiano, de hecho es un excelente teólogo, ¿sí? Es un excelente escritor. Él las escribió estos cuentos de manera que la gente pudiera ver verdades espirituales de la palabra allí. Y hay una de las historias donde hay 7 espadas perdidas, y una de esas espadas perdidas la dejaron tirada, abandonada en la zona costera, y estuvo tanto tiempo en la zona de un arrecife que se le pegaron los moluscos a la espada. Y cuando la encontraron otra vez la espada, ya no parecía una espada. Lo que parecía era una cosa rocosa, rara, fea, ¿sí? Pero la idea es que en la historia agarran la espada y la empiezan a raspar quitándole los moluscos que se le habían pegado. La espada era una espada por dentro y era de un metal bastante resistente para haber soportado entonces tanto tiempo de estar bajo el agua y con los moluscos. Y la persona entonces que se pone a limpiarlo, ¿sí? Se veía que con la paciencia estaba rompiendo los moluscos y tallando, hasta que hay un momento en una escena posterior donde la espada está una vez más brillante, con filo una vez más, lista para la guerra. Lo mismo sucede con usted y conmigo. Somos espadas listas para la guerra o hechas para la guerra, pero algunos estuvieron tanto tiempo abandonados, encallados, que los moluscos se le pegaron y que perdieron el filo, perdieron su capacidad de ser un arma de guerra. Pero la gracia, la misericordia de Dios está dentro. No necesitamos que Dios la ponga, está allí. El llamado, el propósito eterno de Dios está allí. ¿Qué es corrección? Corrección es arrancar lo que no debería de estar. Es volver a poner las cosas en su lugar. Es volver a rescatar lo que Dios había hecho desde la eternidad en tu vida. Pero para eso se necesita una vez más ser puesto en el taller del maestro y quitar aquellas cosas que estorban. Y entonces, por eso dice que el que corrige al sabio, y dijimos que la palabra corrección, bueno, la segunda acepción de la palabra corregirse, en la anterior era la palabra yazar, y aquí en esta segunda parte, donde está diciendo el 9:8, corrige al sabio y te amará. Es la palabra yakaj, y esta palabra es corrígelo, contiende con él, ¿sí? Hazlo razonar, muéstrale, reconviénelo, redargúyelo. Está hablando de entra en debate con él, pero un debate para que entienda. Explícaselo. Profundiza en ello. Discútelo al punto que el otro entonces se pueda dar cuenta de la verdad. Y dice, y cuando tú haces eso, entonces el sabio te amará, estará agradecido, dirá, tanto tiempo estuve en el error, tanto tiempo lo entendí de la manera equivocada, pero ahora que ya lo he entendido correctamente,
Ahora lo puedo vivir con libertad. Ahora puedo hacer las cosas que nunca antes había podido hacer. Ahora, noten ustedes una cosa. Estamos en una generación donde a la gente no le gusta que le digas lo contrario. Estamos en una generación donde a la gente no le gusta que le digas no. Que no le gusta que le digas estás equivocado. Y entonces la gente se ofende porque lo siente como una agresión. Entonces tú le puedes estar diciendo lo que estás haciendo es incorrecto. Y el otro va a decir, ¿por qué me agredes? ¿Sí? ¿Por qué te metes conmigo? Si yo soy feliz metiendo el dedo a la lumbre para quemarme, ¿sí? O los cablecitos a la electricidad para electrocutarme. Entonces es que no es correcto. Te estás haciendo daño, te estás lastimando, estás echando a perder tu vida. Pero estamos ante una generación que no escucha consejo. Ahora, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo saber? Ok. Yo sé que tengo fama de impaciente. Y bueno, con esto, más que querer quitar la fama, la quiero consolidar. ¿Sí? Hay algo que a mí me causa mucho conflicto, exagerado conflicto. Y es ver a los padres de un niño que se está convirtiendo en monstruo. Ver el proceso degenerativo de su hijo y estar allí estúpidamente sin hacer nada. Ok, ¿qué es un monstruo? El primer gran monstruo de la historia es Satanás. Y Satanás entonces vino a compartir su infame sabiduría e hizo que el hombre se convirtiera en un ser monstruoso. Ok, ¿cómo se puede usted convertir en un monstruo? La receta es bien fácil, ¿sí? No entienda la palabra más importante de la Biblia. ¿Sabe usted cuál es la palabra más importante de la Biblia? A ver, Mili, sí, vamos a aprovechar el diálogo. A ver, Mili, vente a dialogar, a ver. Santo Dios. Pues lo estoy pensando y por un lado creo que la palabra amor puede ser una de las más importantes, pero también creo que me viene la palabra disciplina. ¿La palabra qué? Disciplina. La palabra disciplina. Pero en sí, yo me iría por la primera que es el amor, porque cuando te dice que de todas, el amor es la que siempre va a prevalecer. Sí, ahora, yo sé, o sea, yo sé que las preguntas estas son retóricas y que cuando digo todas estas cosas, pero ¿se pueden imaginar toda la destrucción que está en la creación solamente por no entender una palabra y además es pequeñísima? En español es pequeña. En hebreo también. Génesis 2:17. ¿Sí? La palabra es no. A ver, digan conmigo. Yo sé que para algunos va a ser la primera vez que la escuchan en su vida, perdón, pero digan por favor no. ¿Saben ustedes todas las cosas que sucedieron en la humanidad porque el ser humano no sabe entender la palabra no? Mire, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Simplemente entender no. Bueno, yo sé, usted va a estar diciendo, ay, el pastor con sus cosas. Muy bien, está bien, está bien. Se la paso. Éxodo 20. Los famosos 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. ¿Sí? No te harás imagen, no te inclinarás a ellos. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? No matarás. No cometerás adulterio. No robarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. A ver, ¿qué palabra es la que más se repitió en los famosos 10 mandamientos? No. Ahora, yo sé, usted va a decir, el pastor es bien chocante. ¿Usted quiere tener un hijo asesino? Sígale. No le enseñe la palabra no. ¿Quiere tener un hijo golpeador? ¿Quiere tener un hijo marihuano? ¿Quiere tener un hijo perverso? Está bien. No le diga nada al chiquillo. Y usted lo que va a tener entonces es un Caín. Lo que usted va a tener es un Saúl. Lo que usted va a tener entonces es un Pillo. Yo sé, el amor es importante, sí. Pero mire, la misericordia no hubiera sido necesaria si el hombre no estuviera tan empecinado con no saber el no. ¿Quieres conocer una verdadera persona? ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de una persona? Siempre se los he dicho. ¿Cómo saber lo que hay en el corazón de una persona? Dile no. Porque mientras tú le dices sí a todo lo que se le antoje, esa persona, wow, te va a amar. Tu hijo va a ser, sí, papito, como ¿cómo se llamaba aquella, el personaje de de la Chilindrina? Sí, papito, hermoso, chiquito, no sé qué, pero dígale que no, y entonces le van a salir escamas, le va a salir picos en la espalda, se va a poner verde, va a cambiar de colores, todo va a salir espuma por la boca, porque usted le dijo no. Y entonces el problema realmente de la lucha espiritual lo vemos entonces manifestado en la actitud de las personas. ¿Sabe usted que Satanás a veces ni necesita meterse a la casa de una persona? ¿Sí? Con el monstruo que usted creó por hijo, ya tiene con eso. No ocupa meterse, ya él hace todo el trabajo. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros estamos pensando en estas cuestiones, debemos de darnos cuenta cómo la Biblia una y otra vez habla de la persona que no acepta un no por respuesta. ¿Sabe cómo se le llama en la Biblia? Se le llama necio. Ahora, ¿cómo saber que alguien es necio? Bueno, pues ahí va el perfil del necio, ¿sí? Dice en Proverbios 1:25, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. ¿Qué es un necio? Tú le estás diciendo algo, el otro dice, sí, ya sé. Le estás queriendo ayudarle, corregirle y decirle, mira, lo puedes hacer mejor de esta manera. Y el otro dice, no necesito. ¿Sí? Yo quiero experimentar en cabeza propia. Adelante. Pero eso te va a costar muy caro. Vas a lastimar muchísimas personas. Vas a perder muchísimo tiempo. Te va a costar muchísimos recursos. Y probablemente no logres sanar, restaurar todo aquello que echaste a perder. Entonces, un necio desprecia la corrección. A un necio no le puedes decir lo contrario porque entonces se emberrincha. ¿Sí? Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra, se equivoca. Fíjese usted qué fácil sería la vida cristiana si usted aprendiera esta palabra tan pequeñita, ¿no? Que buscara quien le ayudara a entender el no y que diga, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? Mire, yo sé que no tengo cara de ser alguien muy enseñable, pero aunque usted no lo crea, cada vez que terminamos algo, yo me acerco con las personas de confianza y siempre les estoy preguntando,
¿Cómo estuvo? ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien hecho? ¿Me equivoqué? ¿Qué debo de corregir? Una y otra vez, y esa pregunta la hago hasta el hartazgo. ¿Sabe por qué? Porque ya perdí muchos años atado a la estupidez. Y la mejor forma de librarse de ellas es, déjate corregir. Deja que alguien te diga, no lo estás haciendo de la manera correcta, ¿sí? Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ahora, a mí no me da problema que me corrija. Lo que me da problema es que su corrección sea necia. Usted me puede corregir, deme argumentos, dígame por qué, muéstremelo, confrónteme con la verdad. No me digas que yo siento, no, pues yo también siento un montón de cosas, ¿sí? Pero con la palabra en la mano, con la comprensión de Dios en la mano, decimos, tiene razón. Y te agradezco que me lo hayas dicho. Cuando nosotros vemos entonces, ¿sí?, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay un momento en donde Dios, cansado de ello, quebranta la vida de una persona. ¿Quiere un arma espiritual? Déjese corregir. Se va a volver más efectivo. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila, sacan chispas, pero así el hombre le saca filo al rostro de su amigo. Y las personas que me aman, yo como sé que hay personas que me aman, porque están tan preocupados por mí que hasta se atreven a decirme, a argumentarme, a mostrarme lo que Dios dice con la verdad en la mano. Y tengo un montón de gente. Ahora, por eso les digo, sí, o sea, mucha gente se acerca conmigo, pero acérquese a reprender con la sabiduría de Dios. Ok. Juan capítulo 7, verso 7, el Señor Jesús les dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Sabe usted que la gente que busca la verdad va a terminar siendo aborrecible en más de algún momento? Porque usted va a estar diciendo, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo no es correcto, no es así, no es la manera, no es el modo, no está con la intención correcta. Y la gente va a decir, ¡ay, ya me hartaste! ¿Sí? Porque todo el mundo quiere ir en la manada, en la bola, en el mismo río, en la misma dirección hacia la corrupción. Pero si usted no quiere ser corrupto, va a convertirse en un estorbo para más de alguien. Si el necio busca evadirla, si el necio busca hacerse a un lado de la corrección, entonces, ¿cómo es lo contrario del necio? Pues es el sabio, ¿sí? Y entonces, un principio de sabiduría es buscar que Dios me corrija. No escondérmele a Dios, no, decir, Señor, corrígeme. Hazlo, Señor, en lo oculto. Y si no se puede en lo oculto, pues entonces, Señor, trae a alguien y que me corrija, porque hay momentos en donde yo solo me hago tonto, ¿sí? Y dice Salmo 141, verso 5, que el justo me castigue será un favor. Yo sé que este versículo alguno lo va a arrancar de su Biblia, pero mire, me están haciendo un favor. Cuando Dios me corrige, cuando Dios me señala, me están haciendo un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Yo quiero ser corregido, porque quiero ser mejor, porque quiero alcanzar la estatura del varón perfecto. Dice Proverbios 15, verso 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y yo pasé
Toda mi adolescencia pasé mi primera etapa de la adultez necio como yo soy. Y no digo que ya me libré, lo que digo es, ya entendí que por ahí no es, ahí la llevo, ¿sí? Ya cuando menos el reconocimiento es el primer paso. La corrección entonces nos lleva a ahorrarnos años de vida, años de esfuerzo, años de llanto, años de sacrificio, para poder tomar atajos que nos acerquen mucho más rápido. La corrección trae madurez. La necedad te vuelve inmaduro, te vuelve chiquión, te vuelve un chiquillo berrinchudo. Proverbios capítulo 25 en el verso 12 dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y entonces necesitamos ser como joyas para decirle al otro, mira, eso que estás haciendo no está bien. Ahora, yo ya entendí a estas alturas de mi vida que no hay más sordo que el que no quiere oír. No hay más necio que el que no quiere entender. Y entonces alguien podrá decir, bueno, pues es que pastor, dígale. Pues sí, yo le puedo decir, pero el otro no quiere oír. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Creo que no es correcto lo que estás haciendo, que la manera en que estás viviendo no te está dando el resultado que tú quieres. Tú quieres ser excelente y vives en una mediocridad espantosa. Si gustas, te puedo decir algunas cosas para corregirlo. Pero normalmente la gente no busca el consejo del pastor, porque luego dicen, es que el pastor me regaña. Ay, criatura, si supieras. ¿Verdad? Es que le tengo miedo. ¿A mí? ¿A mí? Si el inútil eres tú. ¿Sí? Si el que te metes en problemas eres tú. Si el que vives en pecado eres tú. ¿Yo qué? Yo vivo en mi casa acá lejos, junto a los puercos. ¿Sí? O sea, yo estoy fuera del círculo de tus decisiones. Tendríamos que tenerle miedo a la estupidez, no al pastor. Tendríamos que tenerle miedo a la necedad, no a la corrección. Y entonces, dice Eclesiastés capítulo 7, verso 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad, ¿sí? Y entonces, buscar la reprensión, buscar el consejo que de repente nos sacude, pero que te abre los ojos, que te hace pensar, que te hace cambiar, que te hace reflexionar. A la larga dice uno, gracias, me evitaste tomar una mala decisión. En Hebreos capítulo 12, es un pasaje que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, ¿sí? En Hebreos capítulo 12 vamos a tener, ¿sí?, a partir del verso 4. Dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y cuando dice combatiendo contra el pecado, es el pecado propio, no es el pecado de tu esposa, porque muchas veces tomamos la Biblia así, ¿verdad? Es que hay que combatir el pecado, sí, pero del otro, ¿verdad? No, hay que combatir el pecado propio. Al que tenemos que llevar a la cruz no es a nuestra pareja, a nuestros hijos. Por ellos tenemos que orar, tenemos que interceder. Pero si en lugar de ser juiciosos fuéramos sabios, iríamos a la cruz nosotros primero, antes de querer llevar de las orejas a alguien más. Y entonces dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces Dios me exhorta como hijo diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Noten ustedes, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y entonces la gente que le cuesta trabajo entender más allá de nuestro limitado español. Y les he hablado de la palabra disciplina, que es la palabra upakoe en griego. Y upakoe significa el que se pone debajo de otro para escuchar, para aprender, para atender consejo. Y cuando he hablado de upakoe, ¿sí?,
Seguramente alguno de ustedes podrá recordar una predicación de por allí, donde Marta está molesta con el Señor porque Jesús llegó a casa de Marta y María en Betania y ella anda haciendo un montón de cosas y está enojada porque María está sentada escuchando al Señor. Y le dice, Señor, dile a Marta, dígale a María que venga, me ayude, ¿sí? Y el Señor Jesús le dice, no, no le voy a decir eso, porque ella ya escogió la mejor parte. ¿Qué escogió? Upacoe. Upacoe significa estar con una actitud atenta y dispuesta a escuchar lo que Dios me dice. Entender las razones. Eso es lo que Proverbios capítulo 4 está diciéndole, ¿sí?, Salomón, ¿sí?, a los jóvenes para que vivan con cordura. Dice, oigan, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura. Porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Noten ustedes la imagen diciendo, mi padre se inclinaba delante de mí y me decía, hijo, guarda mis palabras en tu corazón, entiende lo que te estoy diciendo, guarda mis razones y entonces vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, la sabiduría, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas honrado. Honra la sabiduría. ¿Cómo la honras? Hazla tuya. Aliméntate de ella. Vívela. Y la sabiduría te honrará a ti. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Por qué se mueren tanto joven? Por estúpidos, por necios, por no escuchar, ¿sí?, consejo. Les estás diciendo, y digo porque Dios me libró de un montón de estupideces. Ahora digo, me pude haber muerto miles de veces. Estar bajando en el libramiento recién construido, todavía ni siquiera estaba, ni le habían quitado todavía la arenisca sobrante después de haberle puesto el chapopote cuando estaban recién haciéndolo, ¿sí? Y yo bajaba a 130, 140, 180 por el libramiento, ¿sí? Me pude haber resbalado y desbaratado allí. Y dice uno, ¿y por qué lo hiciste? Pues como aquel personaje, ¿sí? Pues nomás, ¿sí? Y así, ¿por qué lo haces? No, pues no sé. Y hacemos tonterías. Dice el verso 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por las veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Noten ustedes, Upacoe, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es Upacoe. Cuando estamos hablando nosotros entonces de sabiduría, ¿sí?, de lo que estamos hablando es de dejarnos ser reprendidos. Ahora, yo les decía que hay un arma espiritual y esa arma espiritual entonces la hemos definido con esta palabra, corrección. Hay mucha gente
que quisiera dejar de pecar. Pero no pueden. Dice, es que no puedo. Bueno, Proverbios 16, verso 6 dice, sí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Noten ustedes que son dos cuestiones de actitud. O sea, cuando yo veo al otro que está en su condición, créame que no es juicio. Yo no me gozo con tener que decir una palabra dura a alguien. Me duele en el corazón. Pregúntenle a mi esposa y más de alguna ocasión no puedo dormir antes de que voy a hablar con alguien y después de haber hablado, sí estoy con un cargo de conciencia por haberle tenido que decir cosas que son incómodas de decir, pero necesario decirlas. Somos brutalmente honestos, sí, pero amorosamente comprometidos, empáticamente misericordiosos en decir, entiendo lo que estás viviendo porque yo vengo de ella. Y yo no soy nadie para juzgarte, pero sí te puedo decir que si te quedas atorado allí, vas a destruir tu vida. De manera que entonces, la tercera cosa es que con el temor de Dios, con la reverencia a Dios, uno diga, sí, decido apartarme de ello. Corrección es un acto de misericordia. Corrección es un acto de amor. Corrección nos lleva a entender entonces que una persona que no cambia su dirección, entonces va directo al infierno. Noten ustedes entonces que los padres de familia de Redime necesitamos entender esto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo ya no se apartará de él. Mire, enséñele de pequeñito. En mi rancho hay un dicho, ya sé, no está en Proverbios, quizá hubiera caído en Proverbios 35, pero ya no alcanzó. Pero dice, si de lechón masca el grano, ¿qué será cuando marrano? Si ahorita de chiquito, que usted es su ídolo, que usted es su héroe, no le hace caso y usted le dice, mijo, siéntate, y el chiquillo anda descosido por todos lados, ¿eh? Ahora me podrá decir, es que está chiquito. No. Si el chiquillo ya entendió, ¿no? Y yo sé que van a decir más de alguno, es que el pastor es grosero. No, el pastor es muy claro y el lenguaje de rancho. ¿Cómo saber que una persona ha entendido? Control de esfínteres. El control de esfínteres es la primera evidencia, la más importante, la más relevante de que el niño ha llegado a la sociabilización. Dicho de otra manera, si el chiquillo no se zurra en los calzones, significa que ya entendió que eso no se debe hacer. Y si algo que es biológico se puede controlar, entonces cuestiones que son pautas sociales más todavía. El poder entender que me tengo que aguantar y tengo que postergar una acción. Y eso lo aprendemos. Aprendemos a no andar zurrados en los calzones y no andar orinados porque nos lo hicieron entender en casa. ¿Cómo? Pues no sé cómo se lo enseñaron a ustedes. Yo ya no recuerdo toda la metodología, pero lo que sí le puedo decir es que todavía me acuerdo y todavía salgo de mi casa y me aguanto hasta llegar a un baño. Y usted también. Y entonces, si somos capaces de tener control de esfínteres, porque nuestros niños están pequeñitos y usted ya le enseñó a que no se zurre, pues también enséñele a que se porte bien con el resto de cosas de la vida. Tiene que aprender qué significa no. Y no significa apriétale. Así está el chiquillo, apriétale, mijo. Ya me hago. Y ahí, él lo lleva a uno el chiquillo, ¿sí? Y ahí está apretando hasta que llega al baño y lo suelta. ¿Suena tosco? No. Esa es la vida. Tuve hijas y les enseñé a ir al baño. Y tengo ovejas que todavía andan derrapando, ¿sí? Entonces necesitamos aprender control de esfínteres para después controlar el resto de nuestra vida. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama ayuno. Ayuno es tomar control sobre mí.
Y al chiquillo le enseñamos ayuno. Y ayuno significa no lo hagas. Lo enseñamos con cosas que son biológicas. No te orines, no te excretes. No lo comas. No te comas la cucaracha. No le pegues al perro. No le quites las alas al pajarito y un montón de cosas no. Y le decimos que sí puedes hacer. Pero eso mismo necesitamos aplicarlo nosotros. Y entender entonces que necesitamos corregir nuestras vidas y la de nuestros hijos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué bueno que cuide al hijo. Digo, está bien. Pero ahora acostumbre al hijo que no es el centro de la vida, ¿sí? Que es alguien más en la vida, ¿sí? Entonces, no venga a la iglesia a cuidar al chiquillo y no esté en lo que usted debe estar, ¿sí? Acostumbre al hijo a que esté en donde debe de estar él y usted también esté, ¿sí? Pero hay otros que están tan metidos, ¿sí? Que el hijo anda, quién sabe haciendo qué cosas. Pues déjeme decirle que si a los 5 años no sabe dónde anda su hijo, ¿sí? A los 15 tampoco va a saber. A los 18 ya, porque va a estar en la penal encerrado y entonces va a ser más fácil que ya sepa dónde ande. Pero ya va a ser muy tarde y muy doloroso. Y entonces necesitamos entenderlo, ¿sí? Dice Proverbios capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no estoy diciendo que ponga el despertador a las 5:30 de la mañana para que se lo suene. No, lo que estoy diciendo es que aproveche los años cuando son niños para que forme carácter y forme hábitos y forme convicciones. Que mi hijo crezca y después decida lo que quiere hacer. Ladrón o asesino serial. ¿Cómo? Fórmelo en los valores desde ahora. Si usted no le da valores en la edad en donde estos valores se vuelven naturales en nuestro corazón, ya después los valores que él va a elegir son aquellos que van de acuerdo a su egoísmo, a su egocentrismo, a su carnalidad. ¿Hay un tiempo para hacerlo? Sí, la Biblia lo dice. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sea tardo para la ira, grande en misericordia, pero hay que ponerle límite en la edad en la que hay que hacer. Muy bien, pues creo que se ha extendido toda esta situación y es suficiente para poder haber generado este marco general. Escucho sus comentarios acerca de todo esto. Si estoy equivocado, corríjame, por favor. A mí se me fue una tecla, porque por lo general en el chat voy poniendo como mis ideas precisamente para este momento y puse, creo que Dios nos está sacudiendo para prepararnos en esta nueva etapa, para poner atención en sabiduría. Me llama mucho la atención tanto las clases de los martes anteriores como las clases que has dado los domingos, y ha sido como en esta de, hey, hay que corregir esta parte, o mira, es por acá. Entonces sí me llama algo la atención y creo que Dios está preparando nuestros corazones precisamente para estar prestos, para poner atención, y creo que si no ponemos atención nos vamos a quedar sentados o en el camino. Gracias, Mili. Manitas levantadas por allí. No hay manitas. No hallé dónde levantar la mano, pastor, no pude, pero aquí. Pero aquí estás, ok, muy bien, Gaby. Pues yo fui una de esas, pastor, que no quería la corrección, porque supongamos que por mis heridas,
Me decía, ay, el pastor se pasa. El pastor, lo que tú estabas diciendo, haz de cuenta como que, pum, pum, unas cachetadas, ¿no? Pero sí es cierto, he entendido en todo este tiempo que la corrección es buena, es para el beneficio de nosotros. Y es cierto, un guerrero, como tú lo dices, no puede ir a la guerra lastimado con todas esas situaciones. Todo lo que hablabas, me encantó la clase. Es como algo que has estado hablando, es como, ¿cómo te diré? Algo de lo que has estado hablando los domingos, es como aquí diciéndolo de una manera, el mismo tema, pero de una manera diferente, como diciendo, mira, entiende, yo lo estoy diciendo por tu bien, y yo te lo digo porque yo fui una de esas, ¿no? Que no entendía la corrección, que te escuché, tú me decías, es que tú me oyes, pero no me escuchas, y yo fui una de esas, y sí, o sea, a veces, experimenta uno, no quiere experimentar en cabeza ajena, uno a veces es terco, es necio. Me hablaste muchas veces de pecado, me hablaste de tantas cosas, de todo lo que tú estabas hablando, estaba haciendo una remembranza y dije, ay Señor, yo fui una de esas, pero me sirvió tu corrección, me sirvió tus consejos de 3 horas y yo te dije, pastor, algún día vas a decir, valió la pena escuchar a esta mujer obstinada, necia, terca, que cayó en algunas ocasiones en pecado, que no entendía, no aceptaba la corrección porque pensaba que estaba bien, pensaba que porque iba a la iglesia, pensaba que porque profetizaba, ¿sí? Pensaba que porque adoraba, pensaba que porque estudiaba la palabra, pensaba que estaba bien y que decía, no, el pastor no, porque si llegamos a pensar todos, y el que diga que no miente, sí, pero todo lo que estabas diciendo es cierto, pastor, y yo quiero darte las gracias porque la corrección que me diste me sirvió. Yo te puedo decir que no te veo como antes, te veo como ese padre para mí, como ese padre espiritual que me corrigió en su momento, que estuvo siempre ahí jalándome las orejas para decirme, esto no está bien, Gabriela, que sí me dolía, pero me sirvió. Y ahora, como tú dices, a la hora de hacer mis esfínter, o sea, voy y ya no como lo dijiste tú, la palabra, ya no ando zurrada, o sea, porque entendí y quiero darte las gracias. Me encantó la clase, me sirvió mucho de recordarme de todo lo que me decías y es muy buena la corrección que siempre desde que yo llegué a Redime, porque Redime es y va a ser siendo mi casa siempre, ¿sí? Y gracias por todo, pastor. Bendiciones. Gracias, Gaby. Gracias por tu franqueza. Amén. Amén. Te escuchamos, Aida. Sí, pues eso también pues me pasó a mí. O sea, yo llegué a un punto de mi vida en que yo no entendía por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, porque precisamente traemos aprendizajes y enseñanzas desde casa que muchas veces no son correctas y uno crece pensando que sí lo son. Entonces yo pensé que yo estaba en lo correcto, que yo no estaba equivocada. Entonces llegué a un punto en que decía, papá, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? O sea, dame ese entendimiento, ¿no? Para saber y para corregir las cosas que me están llevando a vivir de esta manera. Entonces me dio un versículo, me dijo, Aida, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces ahí me cayó el 20. Entonces, yo no estaba siendo sabia. Y sabia se refiere precisamente a la obediencia. Entonces, ¿qué partes de tu vida, no? Empiezas a analizar, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué partes estoy siendo necia para corregirlos? Y eso es la sabiduría. Entonces, necesitamos ser mujeres, necesitamos ser personas sabias y ser obedientes, porque de ahí viene la sabiduría precisamente. Y también lo veo también, por ejemplo, con mi hija. O sea, entendí, porque muchas veces por ser, por ejemplo, papás jóvenes, otros piensan que no hay sabiduría en nosotros, pero entendí que no va relacionado con la edad, sino que la sabiduría, no tiene que ver con la edad que tengas, sino con la obediencia y que enseñes a tus hijos a obedecer. Seas papá joven, o sea, no tiene nada que ver eso con la edad, sino el ser obediente. Entonces necesitamos enseñarles a nuestros hijos desde pequeños también la obediencia, este,
y para que ellos empiecen también a entender. Me caía mucho como una pedrada lo que comentaba de el no, o sea, hay que enseñarles también el no, o sea, que hay situaciones en que es no y es no y tienes que entenderlo, porque empezamos a hacer, llega un punto en que no nos damos cuenta y empezamos a ser muy permisivos. Entonces, más que ser, ayudarles, los estamos destruyendo sin darnos cuenta. Entonces, necesitamos ser personas sabias, necesitamos ser papás sabios para enseñarles con ese ejemplo y que es importante que ellos también aprendan a obedecer. Amén. Amén. Hace un momento cuando decía que el no es una de las principales palabras de la Biblia, entiéndase que no estoy diciendo que el amor de Dios no sea importante, ¿sí? Pero al ser humano, el no entender el no, le ha traído toda la destrucción. El pecado está ligado a no entender el no. Cuando tú dices, ¿cómo le hago para dejar de pecar? Aprende lo que significa no. Te escuchamos, Lidia. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo doy gracias a Dios por la palabra y por su vida, pastor, por esta palabra. La verdad que el Señor está moviendo muchas cosas en mi corazón, pero no me siento con la confianza de expresarlas. Perdónenme, creo que todavía las tengo que ordenar en mi corazón. Y pues yo sí quisiera volver a escuchar esa enseñanza, no sé si me la puedan Sí, compartir. se está grabando, con todo gusto te la mandamos, claro. Sí. Porque hay que digerirle a poco, fue un gran banquete, pero necesitamos irlo comiendo poco a poco. Soy he estado siguiendo sus transmisiones, esperamos ya podernos reunir, pero pues yo las escucho 2, 3 veces, las anoto, reviso, pues porque cada palabra es importante y buscar que el Señor nos hable en cada pequeño o gran comentario, ¿verdad? Que se hace. Y pues gracias por, desde que entré ahí, Mili, me recibió y pues, esperamos pronto poder estar, en vivo ahí con ustedes. Claro que sí, será un privilegio tenerte en casa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en esta noche. Gracias. ¿Alguien más? ¿Listos? No escuché. Sí, ya se fueron a cenar. Sí, me voy a sentir en mis clases de matemáticas. Me dejaron en visto. Muy bien. Pues entonces, yo espero que todo esto... Fede, querido Fede, te escuchamos. Pues definitivamente creo que la disciplina no es popular. A nadie nos gusta la disciplina, me incluyo en eso. Sin embargo, creo que es un principio de sabiduría el poder aceptar una corrección, el saberla usar. Y también creo que es un gran principio de amor el poder aplicarlo para nuestros hijos y para las nuevas generaciones que vienen, porque efectivamente, si retrasamos la disciplina, si retrasamos la corrección, pues no estamos amando a la persona que la está necesitando. Entonces, pues, una gran palabra también me pareció estupenda y muchas gracias por ella, Pablo. Gracias a Dios, querido Fede. Ahora, termino donde empecé. Y van a decir, ¿y dónde empezó? Después de la vueltota grandota que dio, sí. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es disciplina. Para llevar cautivos los pensamientos necesitamos disciplinarnos y necesitamos corregirnos a nosotros mismos. Necesitamos crear un ambiente a nuestro alrededor donde la gente nos pueda corregir. No es fácil,
A mí me ha costado mucho trabajo, como cualquier otra persona soberbia y orgullosa de este planeta. Pues sí, pero si no lo hacemos de esa manera, vamos condenados a nuestra destrucción, ¿sí? Entonces, mi esposa, pues es una de las principales personas que Dios ha puesto en mi vida para corregirme. A nadie nos gusta que nos corrijan, pero gracias a Dios que hay gente que tiene el valor para poderlo hacer, ¿sí? Entonces yo le animo, levante un cerco de protección a su alrededor. Busque personas que le amen lo suficiente como para que usted acepte la corrección de parte de ellos. Déles autoridad en su vida. Dígale, quiero que me ayudes, quiero ser mejor persona, quiero ser alguien con más capacidad, quiero ser alguien que desarrolle mis dones. Ayúdame a corregir aquello que estorba. Quiero llegar a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y la manera de hacerlo es esa. Déjese corregir. Gracias entonces, Gustavo, por el comentario. Gracias a María Jesús López, sí, por la enseñanza. También gracias a Mili, pues que le pase el número de teléfono. Y entonces estamos pendientes. Les agradezco muchísimo. Ha sido un privilegio estar por allí. Y ya saben, cada quien tiene el líder que se merece. Así que si quiere un mejor líder, corríjalo también, ¿sí? Para que entonces podamos de una u otra manera estar en contacto. Cuídense mucho, les bendigo. Anoten el teléfono de Mili porque en cuanto nos apaguemos la clase se les va a ir. Entonces, bendiciones a todos. Gracias por haber estado en esta noche. Buenas noches a todos.